Bueno, a 20 minutos de que Iñaki Gil de San Vicente ofrezca una charla aquí en Bilbao a cuenta de todo lo que está ocurriendo en el este de Europa, ¿no? La próxima cumbre de la banda criminal OTAN, ¿no? Que se va a celebrar en Madrid y tal. Hemos querido hacer telegráficamente casi unas cuantas preguntillas, ¿no? Para aclarar ciertos conceptos, ¿no? Que pensamos que deben ser aclarados. Primero, Iñaki, de una forma urgente, ¿qué caracterización le darías tú a lo que está ocurriendo ahora mismo en el este de Europa, ¿no? ¿Qué caracterización a esta operación especial rusa? Un poco estos acontecimientos bélicos que están pasando, ¿no? ¿Cómo los caracterizarías? Bueno, yo voy a romper un poco toda la versión oficial e incluso la versión de los reformistas, de las diversas ramas reformistas que hay al respecto, ¿no? Lo que está pasando en las repúblicas populares del Donbass, es una parte del conflicto general mundial que se está librando en dos niveles. El conflicto entre el capital y el trabajo a nivel mundial, primer nivel, y segundo nivel, un nivel, digamos, primero el nivel interno, nivel núcleo central, el nivel atómico donde se cuecen todas las contradicciones, y luego la capa de cebolla, el nivel medio externo, el choque entre diversos bloques internacionales, ¿no? En estos momentos hay 4 frentes abiertos. El que hay, y se va a abrir uno quinto. El que se está liberando no solamente en las repúblicas populares del Donbass, sino tiende a generalizarse en amplias zonas de Europa. Es una parte de esos 4 niveles, esos 4 frentes. ¿Cuáles son? Digo, uno, el que ahora nos concita aquí a esta reflexión, el de las repúblicas populares del Donbass con la ayuda de la intervención defensiva de Rusia en estos momentos. Ese es uno, y el que vamos a dedicar al grueso de la intervención, pero hay otros 3 más. El segundo, el que se está gestando, que ya está abierto desde hace mucho tiempo, que es el Pacífico en China, en Taiwán, etcétera, etcétera, que es uno de los estratégicos. Hay otro que es el Oriente Medio, que está Irán, Pakistán recientemente con todo lo que está pasando, Palestina, Israel, etcétera, etcétera. Hay un cuarto que es todo el abierto en nuestra América, sobre todo en el Caribe, la cuestión de Venezuela, Cuba, México en estos momentos, la cuestión de Colombia, etcétera. Y hay un quinto que se está abriendo, que es de trascendencia enorme, que es el que se está abriendo en África en estos momentos, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que partir de esta visión. No solamente es la lucha por la independencia de los pueblos de las repúblicas populares apoyadas por la política defensiva de Rusia y de Bielorrusia, Belarus, sino que eso, siendo importante, que nos afecta por ser parte de lo que se llama la Europa, pero eso es parte de un conflicto mundial que hay, ¿no? Yo creo que si no tenemos esta visión en general de lo que está pasando en el mundo, veremos las olas y la espuma, el temporal, sin ver las contradicciones de fondo. Habíamos comentado que el día 26 la banda criminal OTAN va a celebrar una cumbre en Madrid. Te queríamos hacer una pregunta doble, ¿no? Un poco, la primera así un poco teórica, ¿no? ¿Qué definición se le podría dar a la banda, ¿no? Porque nos vendieron la moto los que tenemos ya ciertos años, ¿no? Que era una organización defensiva, ¿no? Para contener el supuesto expansionismo soviético, porque estamos viendo que se acabó la URSS, pero la banda ahí continúa, ¿no? Un poco, ¿qué es la banda criminal OTAN? ¿Por qué su existencia? Y una segunda pregunta, si piensas que es casual que se celebre en Madrid, si hay un porqué concreto que se celebre en Madrid y no, por ejemplo, en Helsinki o en otra ciudad europea o canadiense. Bueno, ante todo, la banda criminal OTAN o la banda terrorista del Atlántico Norte, da lo mismo llamarle criminal o terrorista, que es lo mismo. Todos sabemos cómo se creó en el año 49, para qué se creó, qué objetivos tenía. Tenía básicamente 2 objetivos. Uno de ellos era contener el avance del proceso revolucionario socialista que se estaba viviendo en Europa Occidental, porque la Europa Oriental estaba liberada por el Ejército Rojo, y era contener el avance de los movimientos guerrilleros, movimientos obreros y movimientos populares. Esa historia se ha borrado de la historia de Europa y era un avance innegable, y a estas alturas ya cualquiera que lea la historia sabe que Europa estaba al borde de una serie de procesos revolucionarios. Y no es casual que la OTAN se fundase al año inmediatamente después del Plan Marshall. Si vemos la cronología
la cronología de hechos, vemos que primero se crea el Plan Marshall en el 48, en el 49 se crea la OTAN y previamente al 48 se habían creado una serie de instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. Hay toda una estrategia imperialista. Uno de los objetivos es cortar de cuajo los procesos revolucionarios que había en Europa, que había en Yugoslavia, que había en Grecia, que había en muchos sitios, y para eso necesitaban un brazo armado porque los ejércitos aliados burgueses estaban con muchos problemas internos y la burguesía europea estaba con muchos problemas internos. Un objetivo era ese. Otro objetivo era como fuera acabar con la URSS. El segundo, en realidad era un solo objetivo, como fuera acabar con la URSS, y por eso no es casualidad que cuando se funda la organización terrorista del Atlántico Norte OTAN o organización criminal del Atlántico Norte OTAN, inmediatamente se conoce que había un plan ya en 1949 de bombardear las 100 ciudades más importantes de Rusia con 300 bombas nucleares que Estados Unidos estaba construyendo a todo correr y que iba a ser un ataque en tridente que iba a surgir desde Centro Europa, iba a surgir desde Turquía y desde Oriente Medio, iba a surgir desde el norte de Europa. Y casualmente en ese momento, aparte de lo que he dicho, se crea la OTAN. ¿Qué ocurre? Que esto se crea en el 49 después de ese proceso y a partir del 50, de 1950, el imperialismo se da cuenta primero que Rusia es mucho más potente, la URSS era mucho más potente y las repúblicas populares del este eran mucho más potentes de lo que ellos pensaban, y segundo, que los ejércitos burgueses aliados que habían luchado contra el nazismo eran más débiles de lo que se piensa, ¿no? Por ejemplo, había problemas de disciplina. Nadie sabe, muy poca gente sabe que hubo muchos problemas de disciplina en el ejército norteamericano, que hubo muchos problemas de disciplina en el ejército británico, que incluso hubo unidades del ejército británico en Oriente Medio, etcétera, que no se amotinaron de milagro, que había movimientos dentro del ejército norteamericano de infantería para volver inmediatamente a los Estados Unidos y que había una apreciación muy alta por estudios que se han ido conociendo posteriormente, realizados por el propio ejército norteamericano, de que había una simpatía enorme dentro del ejército norteamericano de base hacia todo lo que era el ejército rojo y todo lo que... Y segundo, los oficiales aliados norteamericanos, ingleses, franceses, etcétera, había un sentimiento de que el ejército rojo era imparable. Entonces, por estas razones y por otras, cuando se dieron cuenta que no podían en ese momento atacar a la URSS, dieron otro salto, y fue que la OTAN se dedicara a preparar y a minar desde dentro, sin olvidar la presión militar y la presión económica, a minar desde dentro a la URSS. Entonces hicieron toda una estrategia que ha ido continuándose, y no tenemos tiempo para hacer un análisis detallado de la OTAN, una estrategia que ha marcado literalmente todos los campos, ¿no? Esto fue la función, el origen histórico, político, económico y militar de la organización terrorista o organización criminal, ¿no? Unido, insisto en esto, unido en que previamente antes se había hecho el Plan Marshall, etc. Eso cuanto al origen de la OTAN y los objetivos políticos, económicos y militares que tenía, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, ¿por qué se realiza en el Estado español? Por dos razones básicas y fundamentales. En estos momentos el Estado español, ya históricamente desde entonces, acordémonos que a finales de los 40 ya, concretamente en el 48 y 49 ya, el ejército norteamericano había enviado delegados, es más, durante toda la llamada Segunda Guerra Mundial, delegados norteamericanos, delegados británicos, estaban operando impunemente tanto en la España franquista como boicoteando a la Segunda República. Lo estaban haciendo deliberadamente, ¿no? La presencia de los ejércitos imperialistas en la guerra, en la mal llamada guerra civil en el Estado español, que era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, venía de mucho antes. La presencia de lo que luego sería la OTAN ya estaba en el Estado español oficialmente desde el 47, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué han escogido ahora la OTAN en Madrid? Por dos razones, como estaba diciendo. Una, el Estado español, la península, junto con Portugal, en estos momentos cumple la misma función que cumplía entonces. El cierre del punto estratégico que viene por todo el Atlántico, viene desde la costa este de Estados Unidos por todo el canal de flujo del Atlántico, pasa por las Islas Canarias, las Azores, Gibraltar,
Portugal, Andalucía, Marruecos, Argelia, etcétera, y llega hasta el punto crítico. ¿Hasta dónde llega? Hasta el portaaviones nuclear terrestre, que es Israel, llega hasta el punto crítico, que es la OTAN, Turquía, y un poquito arriba está Irán. Y a partir de ahí, por el canal de Suez, llega al punto álgido, que es el Indo-Pacífico. Ese es el punto geoestratégico de siempre, y en estos momentos este punto geoestratégico cobra un valor. Por tanto, esa es la primera consideración, ¿no? Necesitan asegurar eso. Daremos más detalles en la charla. Y la segunda razón es que el Estado español está literalmente hundido económicamente. Literalmente hundido económicamente, con unos problemas políticos de coherencia interna que los vemos, de pudrimiento, de corrupción, de incapacidad, etcétera, etcétera, que necesita un apoyo. Y el apoyo que necesita en estos momentos, aunque parezca increíble, pero es así, es un apoyo de disciplina militar. Disciplina militar. ¿Qué quiere decir eso? Como el tejerazo. Aquí no se mueve. Ni desde Podemos, ni desde Izquierda Comunista, Unida. Ni desde Izquierda Unida, ni desde nadie, no se mueve absolutamente nadie sin que la OTAN lo permita. Y a mí me gustaría luego hacer algunas palabras sobre el polígono de tiro de las Bardenas en Euskal Herria. Sin que la OTAN lo permita, no se mueve nadie. Y ante un panorama de un hundimiento económico del Estado español geoestratégicamente decisivo para el imperialismo, la unidad militar es la que en estos momentos, por la fusión que hay entre OTAN y capitalismo español, la unidad militar es la que puede mantener unido el Estado español como parte del imperialismo europeo y mundial. Y por eso se hace ahora en Madrid, con unas exigencias tremendas que la burguesía española ha aceptado. Vender y masacrar al pueblo saharaui, entregarlo incondicionalmente, permitir que Israel se meta a tope en la parte y sacrificar Canarias, sacrificar Portugal, sacrificar la nación andaluza, sacrificar y preparar una guerra contra Argelia, la segunda guerra en poco tiempo, desde los 90 contra Argelia, y a continuación todo lo que venga. Bueno, cambiando un poquito de guión, somos comunistas, internacionalistas por lo tanto, pero también somos independentistas vascos, ¿no? Sí. Entonces entendemos que, o por lo menos yo entiendo que el imperialismo nos afecta a nivel global, pero hay otro imperialismo o subimperialismo, pues el imperialismo español, el imperialismo francés, que también nos está machacando, ¿no? Sí. Recientemente el colectivo Petri Recabarren sobre eso entró a fondo, ¿no? En un trabajo brillantísimo, ¿no? Que se lo he recomendado a todo el que he podido. Un poco nos podías comentar en esa línea a nosotros como pueblo, como nación, que dijimos que no a la banda criminal también cuando tuvimos ocasión, ¿no? ¿Cuál es la no me sé la palabra, cómo nos afecta directamente, disculpar, bueno, una parte de nuestro pueblo francés y español, perdona. Sí, una parte de nuestro pueblo, la parte bajo dominación francesa en Iparralde, está bajo dominación de un Estado que tiene armamento nuclear. Y que eso no se nos olvide. Una parte está bajo la dominación que tiene armamento nuclear. La parte allá del Pirineo, la parte peninsular del Pirineo, está bajo la dominación de un Estado que oficialmente no tiene armamento nuclear, pero vaya usted a saber si en las bases norteamericanas hay o no hay armamento nuclear, cuando vienen barcos norteamericanos, etcétera, etcétera. Pero sí tiene bases preparadas para tener, y hay una práctica de hecho. Y tenemos luego, por ejemplo, la base, el polígono de tiro en Nafarroa, el polígono de tiro, eso. Y luego tenemos las relaciones del gobierno vascongado con el Mossad y con Israel, que son obvias y son conocidas. Entonces, Euskal Herria en su conjunto, tanto el norte como el sur, está dentro de los tentáculos de la OTAN como organización terrorista o organización criminal con armamento nuclear, con armamento biológico y sobre todo, y por poner un caso, no están lanzando ni Iparralde de bombas nucleares tácticas, etcétera, pero lo que sí, por poner un dato, antes que la parte de Euskal Herria de Hegoalde entrara en contra de su voluntad y obligatoriamente, porque dijo que no en el referéndum de marzo del 86, dijo que no, antes de que, según datos oficiales, en el 1985, el 70%, se dice fácil, el 70% de las bombas que el ejército norteamericano lanzó en prácticas reales
de bombardeo aéreo de aire-tierra y de bombardeo aéreo con misiles, el 70% de toda Europa se lanzaron en territorio vasco de las Bardenas. Se dice fácil, un año antes de la entrada oficial en la OTAN. Un dato terrible. Es un dato terrible. Y luego los datos posteriores, y ahora en estos momentos, en territorio vasco, en Iparralde, bajo dominación francesa, hay armamento, está bajo un estado que tiene armas nucleares. En el territorio ahora, en la parte bajo dominación española, en estos momentos en las Bardenas hay maniobras militares. Y cualquiera que sepa sabe las relaciones que hay tanto en el gobiernillo vascongado con Israel y la supeditación del gobierno foral de Nafarroa con respecto al ejército español, que es el que domina y el que impone las condiciones de las Bardenas. O sea, estamos en el meollo de la OTAN. Cualquier interpretación política de la independencia de Euskal Herria, que a la fuerza tiene que ser una independencia socialista en un esquema internacionalista de avance a la revolución socialista, cualquier interpretación, y no solamente de la independencia de Euskal Herria, sino de avance democrático mínimo en las condiciones actuales, que no tenga en cuenta la estructura de penetración de la OTAN en la realidad social de Euskal Herria día a día, no sabe dónde vive. Porque vemos que hay maniobras militares de los dos ejércitos, el español, el francés, la OTAN, etc. Vemos todo eso cotidianamente. Cualquier interpretación política que incluso hable de un Estado socialista, pero que no haga un análisis riguroso, un Estado socialista vasco, pero que no haga un análisis no solamente riguroso, sino mínimamente serio, de cuál es la estructura que a diario pisamos en el componente económico-político, en el componente económico-militar, etcétera, etcétera, los controles, cómo está estructurado, sin hablar el canal energético que pasa por Euskal Herria, es que desde luego vive en una realidad que podía ser válida pues en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿no? A comienzo del siglo XXI no. Añado yo, si me permites, pues por medio de la famosa red Gladio, ¿no? Sí. La intervención directa que habrá tenido seguramente la banda criminal OTAN en el pasado conflicto militar militar que mantuvimos con los estados francés y español, ¿no? O el sistema Pegasus, dirigido por Israel y por la OTAN en estos momentos, con todo lo demás. Te quería hacer una pregunta, espero que te mojes, ¿no? Seguro que te vas a mojar. Hay diferentes convocatorias en Madrid en el marco de la respuesta popular a la cumbre de la banda criminal, todas, bueno, más o menos respetables, tal, pero ¿no piensas que como revolucionarios, como comunistas vascos, como antiimperialistas vascos, tenemos un marco autónomo de lucha de clases que es nuestra patria, Euskal Herria, nuestra futura patria socialista, y que es aquí donde debemos... Exactamente, es aquí donde tenemos que luchar, aquí donde tenemos que manifestarnos, aquí donde tenemos que llevar la lucha. En todo caso, las organizaciones de aquí, si quieren y después de un debate, pueden enviar una delegación internacional a título de representación internacional, después de que aquí se haya decidido que se envía una delegación internacional. Pero eso se tiene que decidir aquí, si se envía o no una delegación, y si la persona enviada acepta o no acepta. Pero sobre todo y fundamentalmente es el marco autónomo de lucha aquí en Andalucía, en Extremadura, en Cataluña, donde sea, en Aragón o donde sea, en Asturias o donde sea. El marco autónomo de lucha de clases y la realidad del desarrollo desigual y combinado es así. Entonces tiene que ser cada pueblo en su dinámica propia. De lo contrario, no hubiera existido nada de lo que está existiendo ahora. Y pretender centralizar, uniformizar y dirigir disciplinaria y dictatorialmente la lucha contra la organización criminal o terrorista OTAN desde Madrid es desde luego un error de repetición de errores anteriores. Seremos nosotros, después de debatir entre nosotros, si designamos a un compañero al que le cargamos ir heroicamente a Madrid, bueno, a representarnos, si le encargamos, y sería nuestro embajador allí. Como una persona que iría de embajador. Como pueblo vasco. Como pueblo vasco, totalmente.
como podemos enviar una delegación, pues por poner en estos momentos, a un tema que va adquiriendo cada vez más importancia, que está pasando en Pakistán para las futuras elecciones que se avecinan, que está poniendo al imperialismo norteamericano con los conjuntos de corbata, ¿no? Podemos enviar una persona delegada internacional vasca a que nos represente allí, a Pakistán o a otro sitio. Quedan apenas 10 minutos para la charla y queremos arrebañar un poquito el tiempo, ¿no? Y plantearte una última cuestión, ¿no? Recientemente, no voy a mencionar quién, aunque está en mente de todos, ¿no? Algún líder socialdemócrata reformista vasco, ¿no? Comentaba que bueno, pues que la izquierda patriótica abertzale vasca no está con lo que está haciendo Rusia, con lo que está haciendo entrecomillado, ¿no? Decía que bueno, que su forma de actuar era diferente. Bueno, no voy a explicar las declaraciones que se hicieron desde esta persona, ¿no? Entonces sí que te quería pedir, ¿no? Que un poco que comentases cómo ves, ¿no? Ese cambio de forma de hacer política que ha tenido la izquierda abertzale tradicional o oficialista, o como se le quiera llamar. También en el tema del imperialismo o de lucha antiimperialista vemos que está tomando las mismas posturas que toma Podemos, Izquierda Unida, partidos muy convencionales. No sé. Lo raro es que no hubiera hecho esas declaraciones, eso hubiera sido lo raro, que no las hubiera hecho. Claro. O sea, uno analiza la historia de los debates, uno analiza la historia de la evolución y se calca la evolución del Partido Comunista Italiano, del Partido Comunista Francés, de RC, de Izquierda Unida, de otras organizaciones con la evolución de sectores de la izquierda abertzale. Esa evolución corresponde a toda una dinámica con más o menos altibajos. Llega un momento en que situaciones críticas, todos con diferencias, pero todos dentro de una interpretación responden lo mismo. Lo raro es que no se hubiera hecho esas explicaciones. Eso por un lado. Por otro lado hay otra cuestión. Yo creo que son momentos estos de definir que existe el derecho a la defensa. Existe tanto el derecho a la defensa y la necesidad de defensa de las repúblicas populares del Donbass como la necesidad de defensa de Rusia frente a un ataque sistemático del imperialismo norteamericano y eurocéntrico que viene como mínimo desde el siglo XIX. Olvidar esa historia es cerrarse los ojos ante todo. Ese es el segundo hecho que hay que definir. El tercer hecho es que incluso en la actualidad, incluso ahora mismo, y en esa experiencia histórica tremenda, hay otra cuestión a analizar, que en estos momentos lo que está pasando en las repúblicas populares del Donbass y en Ucrania en estos momentos, en el capitalismo actual y en la crisis del capitalismo actual, están experimentando una ofensiva fascista generalizada en toda Europa. Los datos que se están dando hoy mismo, los datos que tenemos ayer, el impulso que se está dando al fascismo en Ucrania y en otros sitios rompe totalmente los esquemas, digamos los esquemas socialdemócratas de 1920-1930, antes de la llegada de Hitler al poder en la Alemania nazi, ¿no? Y plantean un problema que en la crisis del capitalismo actual y respondiendo a la crisis del capitalismo actual, lo que está en juego, y por eso ha empezado la respuesta por donde he empezado, lo que está en juego es un conflicto mundial, y lo que ocurre en las repúblicas populares de Ucrania con la intervención defensiva no solamente de Rusia, sino de la Federación de Rusia con todos los aliados que tiene, que eso se nos oculta, que no solamente Rusia, es la Federación Rusa con todos los aliados internacionales que tiene, es parte de un conflicto mundial, y por eso he empezado explicando que hay 4 focos en ese conflicto mundial, se está creando uno quinto. Y analizar exclusivamente la cuestión desde esa interpretación antigua que no tiene en cuenta la evolución de las contradicciones del capitalismo y centrarse exclusivamente en Rusia es otro doble error, porque lo que está ocurriendo en estos momentos es un choque frontal en diversas capas de cebolla, y si vence el imperialismo, que solamente hay un imperialismo, que es el imperialismo occidental dirigido por los Estados Unidos, si vence en Ucrania, masacra a las repúblicas populares, extermina a toda la izquierda y a todas los pocos colectivos democráticos que aún sobreviven, que son muy pocos en Ucrania, vence a Rusia, le aplasta, obliga a que el gobierno de Putin se marche, y a continuación la debacle que va a venir contra la clase trabajadora rusa va a ser arrasadora, y a continuación ¿qué va a venir? Va a venir contra Europa occidental
un ataque sistemático y contra China, que se prepare China, que se prepare Irán, etcétera, etcétera. Que no vea este conflicto y que Rusia en estos momentos, las repúblicas populares son en estos momentos los que en ese frente están parando, como Venezuela está parando, como Irán está parando, como Palestina está parando, como China está parando, en estos momentos. Que no vea eso es que vive con un siglo de antigüedad. Bueno, pues apenas tenemos ya tiempo de ir a la charla. Me hubiera gustado hacerte más preguntas, pero no puede ser, no tenemos tiempo y nada, sí. Pues es que ricasco.